Hola, estimados estudiantes, es un gusto saludarles. Mi nombre es Leonel García, soy su docente asignado para la asignatura de NICNIF. Hemos llegado ya a lo que corresponde a la sesión número 9 de esta asignatura antes mencionada. Eh, Específicamente hoy nos vamos a centrar en lo que corresponde a la unidad número 5, que vienen siendo las notas a los estados financieros, aplicados según la normativa indicada en las NIF para pymes. A lo largo de toda esta asignatura nosotros hemos ido desarrollando contenido en relación a los estados financieros básicos que toda contabilidad empresarial debería de manejar. Hablamos del estado de situación financiera, hablamos del estado de pérdida de ganancias, del estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el patrimonio. Pero sucede algo. Cuando nosotros hemos estado desarrollando esta asignatura, hemos visto la manera de cómo reconocer partidas contables, cuáles son las normas de reconocimiento, normas de evaluación, normas de presentación de esos estados financieros, de esas partidas contables en los estados financieros. Y cuando nosotros lo vemos de una manera, en los estados financieros lo vemos de una manera consolidada, por así decirlo. Vemos la cuenta en los activos corrientes, vemos el efectivo y equivalentes de efectivo y vemos la cantidad como tal que corresponde a ellos, ¿no? La cuestión es bastante interesante, puesto que nunca lo hemos visto quizás a detalle. ¿Cómo está compuesta esa cuenta de efectivo y equivalentes? Sobre todo si existen diversas cuentas bancarias, por decir algo. O bien si pueden existir diversas cuentas de caja que se manejan en la entidad, porque puede existir una caja general o puede existir una caja chica, o bien puede darse la situación en la cual la entidad puede tener diversas sucursales y cada sucursal genera una información distinta específicamente para la cuenta de caja general, ¿no? Que probablemente puede quedar ahí un efectivo pendiente de depósito y que se va a hacer efectivo validándose al siguiente día depositando en el banco, ¿no? Entonces esa parte es lo que corresponde a evaluar en esta unidad número 5. La manera de cómo nosotros nos vamos a encargar de presentar estas notas indicativas a los estados financieros, ¿no? Entonces, a nosotros nos va a interesar saber cómo es que están compuestas cada una de esas partidas contables, cómo están compuestas cada una de esas partidas contables que están generalizadas en esos estados financieros, pero que se van a indicar de una manera mucho más clara en las notas a los estados financieros. Entonces, eso es lo que corresponde a evaluar en esta quinta unidad. La manera de cómo van a presentarse esas notas de los estados financieros de una manera exacta y de una manera eh, bastante sencilla según la normativa vigente. Vamos a ver qué dice un poco más abajo. Acá le he preparado un documento en donde nosotros vamos a estar viendo la manera de cómo va a ser presentada esta información en las notas a los estados financieros. Quiero aclararle algo también de que esta información que estamos viendo acá, esta estructura y contenido de los estados financieros, según las notas, yo les voy a estar dejando esta información en la plataforma, ¿no? Al menos este archivo va a quedar ahí en plataforma. La clase siempre está siendo grabada, ustedes pueden acceder a ella para verla en el momento que más les resulte conveniente y de la manera que les resulte más práctica, ¿no?
Y para que puedan aclarar cualquier duda, pues igual yo siempre estoy a la orden ahí para que me escriban pues, en horarios laborales. Si tal vez me escriben un poco más tardecito, tal vez un poco más noche, es probable de que me tarde un poco más en contestarle, pero siempre estoy ahí atento, ¿no? A contestar y atender cualquier situación con ustedes. Ok, ahora que ya tenemos claridad de lo que nos indican, vamos a ver qué es lo que nos dicen ahora acá en la presentación. Nos mencionan la estructura y contenido de los estados financieros. Los estados financieros deben de estar claramente identificados y se deben de separar de cualquier otra información publicada en el mismo documento. La información que se detalla a continuación se va a mostrar en un lugar destacado para una correcta comprensión. Ok, veamos lo que nos indican. Primero, el nombre u otro tipo de identificación que presenta la información, así como cualquier cambio en esa información desde la fecha de cierre precedente. Por ejemplo, siempre va a ser sumamente importante presentar los estados financieros y arrancar en el encabezado con el nombre de la empresa, indicar cuál es el nombre de la entidad para la cual se están presentando esos estados financieros, ¿no? Porque si nosotros no indicamos, pues eso es falta a la presentación como tal de esos estados financieros y no va a haber una claridad de la información que se está presentando a los usuarios de la contabilidad. Eh, si los estados financieros pertenecen a una entidad individual o bien a un grupo de entidades. Tomen en consideración algo, chicos, el hecho de que pueden existir estados financieros individuales, pueden existir estados financieros combinados cuando existen matrices y sucursales, o puede ser que existan estados financieros consolidados cuando pueden existir una empresa denominada matriz y una subsidiaria. Entonces, si nosotros tenemos en este sentido una situación en la cual presentamos estados financieros con ese detalle, entonces va a ser necesario que nosotros hagamos la aclaración, ¿no? Que se aclare en las notas a los estados financieros la presentación de los mismos en cuanto a si es una consolidación, si es una combinación o bien si es una presentación individual. La fecha de cierre o el periodo que está siendo cubierto por los estados financieros. Recordar de que los estados financieros pueden ser presentados de manera mensual, de manera mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral o bien anual, ¿no? Entonces debemos de indicar, y sobre todo en aquella parte del estado de resultado, en donde se indica de que este puede ser acumulativo cuando mucho por un periodo, ¿no? Entonces es tener la noción de indicar eso que corresponde, el periodo. La moneda de presentación, ¿no? En este sentido ya sabemos de que la moneda de presentación va a ser de acuerdo al tiempo. La moneda de la presentación va a ser de acuerdo al tipo de moneda funcional en la cual se trabaja en la entidad. En este sentido, si estamos en Nicaragua, ya sabemos que son Córdoba y que sí, en todo caso, en dólares, pues sabemos que vamos a tener que presentarla al tipo de cambio de la fecha de presentación, ¿no? De esos estados financieros como tal. Entonces vamos a tener ahí el cuidado en cuanto a la presentación de esos estados financieros como tal. Y el nivel de agregación o bien del redondeo utilizado al presentar las cifras en los estados financieros. Sabemos que pueden haber cifras que pueden ser un poco complejo en cuanto al grado de redondeo que puede afectar la presentación de estos estados financieros. Entonces es necesario dejarlo aclarado. Por lo general sabemos que trabajamos con dos cifras, ¿no? Con dos cifras de redondeo, con dos decimales probablemente, pero es necesario aclararlo porque a veces pues, existe algún grado de confusión sobre ello. También la entidad deberá revelar en las notas la siguiente información: una declaración de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con un marco normativo, ya sea con NIF PYME o NIF Full. En este caso, recordar
En Nicaragua existen todavía muchas entidades que probablemente presentan su estado financiero bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, el PCGA. Sin embargo, recordemos pues de que se busca que ya exista una transición completa sobre esta parte. Entonces, pues es necesario que en estas notas aclaratorias, adicionales y complementarias a los estados financieros se indique cuál es el marco normativo bajo el cual se están trabajando estos estados financieros, ya sea NIF-PYME o NIF-FUL. Un resumen de las principales políticas contables significativas aplicadas, ya sea como base, ya sea la siguiente, una base de medición utilizada para la elaboración de los estados financieros y demás políticas contables utilizadas que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. En este aspecto, a nosotros nos interesaría saber cuáles son las políticas contables bajo las cuales se están rigiendo en la entidad, en el sentido de que saber cómo están midiendo los activos, cómo están reconociendo los pasivos, de la misma manera como reconocen los ingresos, los gastos, cuál o base o en qué tipo de base está trabajando la entidad, ya sea en base efectivo o base de vengo. Entonces, esa información es interesante saberla y complementar la información presentada en los estados financieros, a grosso modo, y que se indique acá, ¿no?, en las notas a los estados financieros. Cualquier información de apoyo para las partidas presentadas en los estados financieros, en el mismo orden en el que se presenta en cada estado y cada partida. Ya sabemos que primero presentamos, en el caso del estado de situación financiera, los activos corrientes. Entonces, pues debemos de seguir el mismo orden en el cual se presentan en el estado financiero, en el cual las partidas se presentan en los estados financieros. Debe de seguir este mismo orden, ¿no?, para que tengamos ahí pues el cuidado, la precaución en esto. El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de su sede social, ¿no? O sea, información meramente técnica de la entidad, pero que es necesario aclarar porque si ustedes se fijan en la forma, en la estructura de los estados financieros, por ningún lado se indica la manera o no se indica el, el, el el domicilio, la dirección o bien los generales de ley de la entidad, ¿no? Entonces es necesario que acá en las notas aclaratorias de los estados financieros pues se indique esa parte. Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales actividades, puesto que sabemos de que la entidad puede tener una actividad primaria y bien una actividad secundaria. En este sentido vamos a tener que presentar ambos para indicar qué es lo que se está trabajando. Causas claves de incertidumbre en la estimación en la fecha en que se informa, ya que pueden tener riesgo significativo de ocasionar ajustes de igual manera que sean significativos en el importe en libros, ya sean activos y pasivos dentro del ejercicio siguiente, ¿no? Por ejemplo, una estimación para cuentas incobrables, por ejemplo, una depreciación, la manera en cómo va a registrarse esa depreciación, o una política sobre los diferenciales cambiarios, en qué momento se va a registrar un ingreso. Entonces, esa base es necesario indicarlo acá en las notas de los estados financieros. Por acá estamos haciendo una presentación, quizás no de estados financieros, porque ya los estados financieros ya hemos presentado bastante en esta asignatura, ya hemos visto la manera más adecuada de cómo deberían de ser presentados. Entonces, en este aspecto lo que vamos a hacer es centrarnos sobre la base de cómo deberían de ser presentadas las notas complementarias a los estados financieros. Por acá tenemos una entidad que se llama Medicina Curativa S.A. Está en Managua, Nicaragua, y se presentan las notas a los estados financieros presentados al 31 de diciembre del año 2011, expresado en Córdoba específicamente. Y si se fijan, al inicio arrancamos con el punto número 1, que corresponde a la naturaleza de las operaciones de la entidad, en el cual se menciona que de acuerdo a las disposiciones y de conformidad con lo indicado en el Código de Comercio de la República, ¿verdad?, la entidad Medicina Curativa, ubicada en el departamento tal, y de acuerdo al artículo antes mencionado del Código
del Código de Comercio deberá llevar sus libros contables, un libro de inventario, un libro de balance, un libro diario, un libro de mayor y un libro de actas, ¿no? Generales de ley, que son los que se indican al momento de realizar la constitución del negocio como tal. Acá indicamos que esta entidad es una sociedad anónima, porque puede ser una compañía limitada también, o bien puede ser quizá una entidad cooperativa probablemente, o puede ser hasta incluso una organización sin fines de lucro. Por esa parte, todo esa parte legal es lo que se debería dejar indicado, al menos acá en las notas a los estados financieros. Su única actividad principal es la de brindar amplia gama de productos de salud humana y de alta calidad, conforme normas de calidad. Está ampliando su mercado a todo el territorio nacional, ofreciendo productos al por mayor y al detalle. Entonces, acá nosotros nos fijamos de que esta entidad, esta medicina curativa que se llama, empieza primero con general de ley, ¿no? ¿Cuáles son las naturalezas de las operaciones de esta entidad? Cómo están constituidos, cómo se realizan las operaciones, qué es lo que deben de realizar. Entonces, toda esa parte se menciona acá, al inicio del ejercicio, ¿no? Al inicio de las notas, ¿no? En este caso, nos interesa saber estos datos para saber cuál es el giro de la entidad y saber que las operaciones presentadas en los estados financieros tienen una lógica seguida bajo una visión económica, de beneficio económico que tiene la entidad. Entonces es muy importante conocer esta parte de acá. La unidad monetaria y regulaciones cambiarias, los registros de la contabilidad de la entidad están expresados en Córdoba, obviamente porque es la moneda de curso legal en el país. En este sentido, como los estados financieros fueron presentados al 31 de diciembre del 2011, la presentación de algunas partidas en moneda extranjera han sido cordovizadas al tipo de cambio vigente a esa fecha, ¿no? Entonces ya existía un tipo de cambio, existen operaciones que pueden estar en dólares y van a ser cordovizadas al tipo de cambio del día que se emitieron esos estados financieros. En el punto número 3 hay un resumen de las principales políticas de contabilidad y base de presentación. Por ejemplo, empezamos con lo que es la base de medición. En este sentido, estos estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. Este principio establece que los bienes y derechos deben valuarse a su costo de adquisición o fabricación. Casualmente este punto ya nosotros ya lo hemos tocado en temas anteriores, esta situación referente al costo histórico, en donde sabemos de que la entidad ha pagado, ha desembolsado, ha generado probablemente una salida de efectivo por la adquisición de bienes o la adquisición de servicios. La adquisición de esos bienes o bien de esos servicios que han generado una salida de efectivo para la entidad o bien la adquisición de un pasivo vienen derivándose en el costo histórico, ¿no? Porque viene siendo el valor sobre el cual se están adquiriendo estos bienes, sobre el cual se han determinado su valor de intercambio probablemente. Entonces, acá nos indica de que el costo histórico es la base sobre la que se prepara esta información. Ahora bien, los equivalentes de efectivo para propósitos de los estados financieros se considera como, como equivalentes de efectivo a la siguiente situación, a todas las inversiones que sean de alta liquidez. En este sentido van a ser aquellas que tienen alta, una alta mencionan convertibilidad en efectivo, que son muy rápidos prácticamente de convertir, que son muy fáciles de convertir en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambio de valor. Entonces acá a nosotros nos interesa saber ese cambio en cuanto a los equivalentes de efectivo,
versus aquellas partidas que no tienen nada que ver con equivalentes de efectivo, puesto que quizás no son de una facilidad de, de convertibilidad en efectivo, ¿no? Entonces, acá nos hacen la indicación sobre ello. El método para el reconocimiento de los ingresos. Para reconocer los ingresos he utilizado el método del devengo. ¿Cómo así? Aquellos ingresos provenientes de membresía son reconocidos al momento en que la tarjeta es entregada al tarjetaviente. En este caso, pues porque esta es una manera de trabajar en la entidad mediante membresía. Entonces acá nos interesa a nosotros saber de que los ingresos que la entidad va a estar registrando van a ser valuados bajo el método del devengo, es decir, que se van a registrar en el periodo que corresponden sin importar sin importar si ya han sido pagados o no. Una parte sumamente importante, esto de acá que corresponde a los ingresos, provisiones y reservas. La provisión para la cartera de crédito es determinada de acuerdo al artículo 40 de la Ley de Equidad Fiscal en su momento, ahora de concertación tributaria, estableciendo como mínimo el 1% sobre el saldo anual de la cartera de los clientes. Los elementos a considerar como base de cálculo para la constitución de esta provisión son el conjunto de créditos de cada deudor. Este aspecto son clasificados mensualmente en 5 categorías de riesgo de pérdida que se denominan: A como un crédito normal, B como un crédito potencial, C una cartera real, D de dudosa recuperación y E de irrecuperable. Cada una de esas categorías va a representar un rango estimado de pérdida a las que se le asigna un porcentaje de provisión mínima requerida conforme se indica a continuación, que es el dato que se está mencionando acá. Estimaciones para cuentas de cobro dudoso. Al final de cada año, la empresa efectúa un estudio de cobrabilidad de sus cuentas por cobrar, identificando aquellos saldos por cobrar de alto riesgo de recuperación, lo que permite establecer una provisión para cuentas de cobro dudoso en una cantidad que sea suficiente, pero no excesiva, para poder cubrir posibles pérdidas por cuentas de difícil recuperación. Dicha estimación es reconocida en los resultados del año, es decir, en los gastos, como esta estimación viene siendo derivada de indicar de que probablemente no vamos a recibir esos pagos de los clientes, entonces sería contabilizada como un gasto dentro del periodo, ¿no? Entonces, las estimaciones de cuentas de cobro dudoso se están mencionando acá cuál es la categoría de los clientes. Sabemos que se va a aplicar un 1% de acuerdo a lo indicado en ley, y acá indican de que esas estimaciones se van a reconocer en los resultados del mismo año en que se están devengando. Los bienes de uso se registran al costo de adquisición, o bien son considerados al costo porque se pagaron menos la depreciación acumulada y restando también las pérdidas por deterioro. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no aumenten la vida útil del activo se van a reconocer en los resultados de las operaciones en el momento en que se incurre. Y los costos relacionados con mejoras importantes se capitalizan. Aquí nos están indicando algo sumamente importante, que no todos los costos que por mantenimiento de los activos que se tengan en la entidad van a ser considerados como un incremento al valor de esos activos. No todos van a ser así. Van a haber unos que probablemente van a ser tirados directamente al gasto, como por ejemplo el mantenimiento por cambio de aceite de los vehículos, quizás pintar el edificio, quizás reparar una fuga de agua potable, puedan ser considerados como parte de los gastos del periodo. Pero nos indican de que de que aquellos gastos que representen una mejora significativa de la vida útil del activo muy probablemente van a ser capitalizados dentro del periodo contable.
Es decir, que se va a estar realizando un incremento del valor o de la vida útil de este activo, ¿no? Ok. Los gastos subsecuentes se capitalizan solamente cuando aumentan los beneficios económicos futuros de los bienes de uso. Todos los otros gastos se reconocen en los resultados de operación como un gasto al momento en que se incurren. Asimismo, también nos menciona sobre la depreciación. Cuando hablamos de gastos subsecuentes, pues hablamos de los gastos normales, comunes, corrientes y necesarios en la entidad para seguir el día a día, como por ejemplo un gasto por energía eléctrica, un gasto por agua potable, un gasto por luz. Miren la manera en cómo se vienen presentando las notas a los estados financieros para dejar claro todos estos momentos en que las partidas contables deben de ser reconocidas y que se indican como tal acá en la presentación de estos estados financieros. La depreciación se reconoce en este sentido utilizando el método de línea recta sobre la vida útil estimada de los rubros de los bienes de uso, ¿no? Y los principales componentes que se contabilizan por separado. Por ejemplo, un IVA que podemos pagar por la adquisición de este activo, pero que sabemos que no forma parte de la vida útil del activo como tal. Las vidas útiles estimadas son las siguientes. La entidad ha establecido que para el edificio e instalaciones las vidas útiles estimadas pueden ser entre 5 y 33 años probablemente de vida útil, según la entidad. Esto lo ha determinado probablemente de acuerdo a las políticas que ellos ya han indicado, de acuerdo a lo que ellos estiman conveniente que suceda, ¿no? Entonces ellos han indicado de que se van a contabilizar la vida útil para estos activos de acuerdo a estos periodos. Igual para el mobiliario y equipo de oficina, entre 5 y 10 años. Y el equipo rodante entre 5 y 8 años. Probablemente esto puede variar de acuerdo a lo que indique el fabricante de cada uno de estos activos. De acuerdo a lo que indique la ficha técnica de los activos como tal, va a ser catalogado y va a ser indicado ahí. El impuesto sobre la renta del año comprende el impuesto corriente y el impuesto diferido. Aquí vamos a hacer una aclaración. Empecemos con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta se reconoce en los resultados de operación, excepto cuando se relaciona con los rubros reconocidos directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce en el patrimonio. Es decir, en este caso sabemos de que el impuesto sobre la renta aplica directamente sobre las ganancias, ¿no? Que aplican el estado de resultados y que esas ganancias netas posteriormente se trasladan al balance general, específicamente en el rubro de los pasivos. Ok, ahora vayámonos ahora a la otra parte. Ahora veámonos con otra parte. El impuesto, que acá, este impuesto corriente menciona lo siguiente. Es el impuesto esperado por pagar sobre la renta gravable del año determinada con base en la ley de concertación tributaria, usando tasas de impuestos vigentes a la fecha de presentación de los estados financieros, ¿no? Y cualquier ajuste a la renta gravable quizás de años pasados. ¿A qué nos referimos con esto? Ese viene siendo el IR anual, el que nosotros conocemos comúnmente, que se paga en febrero, que se declara en febrero y que se tiene que pagar en febrero. En este caso puede existir también algo que viene siendo un impuesto diferido, que puede ser derivado de un activo o de un pasivo de un impuesto diferido. En este caso, el activo por impuesto diferido se reconoce únicamente cuando haya certeza prácticamente absoluta de que es recuperable en periodo futuro, ¿no? Es probable que todavía no se haya generado ese activo por impuestos diferidos, pero sabemos que puede generarse. Entonces, es necesario dejarlo indicado por acá, que existe una certeza totalmente absoluta de que puede recuperarse.
Los activos por impuesto diferido se reducen cuando ya no es probable que el beneficio por impuesto relacionado se realice total o parcialmente. El impuesto diferido se determina utilizando el método del balance, previendo las diferencias temporales entre el valor en libro de los activos y pasivos para efectos de la información financiera y los montos usados para efectos de impuestos. Por ejemplo, cuando sabemos de que podemos tener un crédito fiscal a favor nuestro que puede hacer que nuestro pago de IR anual sea mucho menor, pero para ello pues vamos a requerir que se cumplan ciertos parámetros. Entonces eso va a ser indicado al momento de requerir ese activo por impuestos diferidos, porque necesita existir una certeza absoluta de que ese crédito fiscal va a disminuir el valor a pagar, va a disminuir el valor en libros del impuesto a pagar en un futuro. Acá mencionamos igual lo que corresponde a la indemnización por antigüedad, es decir, la indemnización por antigüedad que puede ser quizás por la parte laboral que tal vez tiene algún trabajador con la entidad y que pues es necesario reconocerlo. En este sentido, se menciona de que es necesario dejar por escrito y en los estados financieros el reconocimiento del pasivo por indemnización de antigüedad. ¿En qué se basa la preparación de estos estados financieros? Se basa en un juicio profesional. El juicio profesional que puede tener cada persona para la elaboración, que puede tener cada profesional para la elaboración de estos informes financieros, ¿no? Evidentemente, la preparación de los estados financieros requiere que la administración emita juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de políticas contables, las cantidades de activos, pasivos y de los ingresos y gastos. Los resultados reales podrían diferir de tales estimaciones, ¿no? Obviamente porque sabemos de que existen juicios profesionales de por medio, puntos de vista distintos. Entonces, por más que la entidad trate de normar todas estas situaciones, pues en algún momento no se va a poder llegar a un consenso. Entonces, obviamente en algunos momentos vamos a generar algún tipo de diferencia, pero que tiene que ser conciliada de acuerdo a la estimación y juicio en la entidad. Estimaciones más significativas contenidas en el balance general: provisión de carteras de crédito, provisión de cuentas por cobrar, depreciaciones de activos, amortización de otros activos, o bien las transacciones en moneda extranjera, ¿no? Aquí mencionamos de que las transacciones en moneda extranjera va a generar una diferencia temporaria, puesto por la diferencia cambiaria, y puede generar un mantenimiento de valor con respecto al dólar versus el Córdoba, ¿no? Entonces, esas ganancias o pérdidas van a ser registradas contra las cuentas de resultados. Miren lo interesante y lo importante acá es cómo se van generando cada una de las aclaraciones en las notas a los estados financieros. Y aprovechando ahorita el espacio, quiero aclarar de que la siguiente semana tenemos examen. Entonces quiero dejar lo que corresponde al temario de exámenes. Va a ser un examen práctico, es decir, yo les voy a presentar un conjunto de estados financieros y les voy a presentar información adicional de los estados financieros, les voy a presentar las notas, así como estoy haciendo ahorita, solo que les voy a presentar ya los estados financieros junto con las notas y todo que avalan esos estados, con información complementaria. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en ese estado financiero? Ustedes van a leer las notas, ustedes van a leer los estados financieros y van a revisar cada uno de los insumos que están generados ahí, en esas notas, en esos estados financieros, e indicar cuáles son aquellos puntos que no quedaron claros de acuerdo a la NIIF para pymes.
aquellos puntos que quizás queda en el aire y que no se termina de explicar, o que no queda muy clara. Tal vez esa nota, esa aclaración en los estados financieros no quedó muy claro, entonces ustedes van a, según su juicio, lo van a tachar en amarillo, como por ejemplo, si yo aquí digo, sí, aquí el capital social solo dice acá, entonces yo vengo, tacho en amarillo y pongo, necesitamos una mejor aclaración con respecto al capital porque quedó pendiente tal y tal y tal cosa, ¿no? Eso. Y ustedes lo tachan en amarillo. Así yo cuando vaya a ver su trabajo, su examen que ustedes hayan subido, yo voy a saber cuáles son las notas que ustedes pusieron. Yo ya tengo, de hecho, ese examen resuelto. Entonces, yo me voy a fijar si las notas que ustedes encontraron son las mismas que yo intencionalmente puse ahí en el examen para ver cuáles eran, ¿no? Entonces, vamos a conciliar la presentación de esos estados financieros, a ver si son o no son de acuerdo a NIF, ¿no? Entonces ese va a ser su examen. No vienen conceptos, no viene teoría, no vienen ejercicios prácticos en cuanto a números, pero sí en cuanto a presentación de estado financiero. Para que por favor, de nuevo, leamos, les voy a presentar el balance general, el estado de resultados, nota a los estados financieros, ustedes van a leer cada uno de los insumos y van a encontrar cuáles son aquellos puntos que sienten que no se está cumpliendo en la empresa con las NIF para pyme. Eso es todo lo que ustedes me lo van a tachar y me van a decir dónde está el error, ¿no? Y al final vamos a conciliar entre lo de ustedes y lo mío para ver qué es lo que pasó. Miren qué interesante, acá en la parte de las disponibilidades, en estas notas, los estados financieros, acá se presentan, miren, cuánto es el saldo de caja, el efectivo que hay en caja disponible a esa fecha, los cheques que quedan pendientes de depósito, la sumatoria de ambos son estos 725.000 córdobas, depósitos en el banco, en BAC, que no generan ningún tipo de intereses, pero que están representados ahí, que suman en los estados financieros. Hay depósitos que sí generan intereses, como son estos datos que están acá, y la sumatoria total del banco, que va a ser la suma total de todos estos datos que nosotros tenemos por acá, y que al final esto es lo que corresponde al total meramente del banco, y que posterior va a ser sumado con la moneda extranjera para saber cuánto va a ser acá. En caja más banco, el total en moneda nacional, y acá abajo que tenemos en moneda extranjera cuánto es el dato, ¿no? Tanto en dólares como en Córdoba. La sumatoria total de las disponibilidades va a ser el total de Córdoba, moneda nacional, más moneda extranjera. Ese va a ser el total de disponibilidades. Este es el saldo, que probablemente se presente en los estados financieros, pero este es el saldo acá desglosado. Este viene siendo el principal trabajo que hacen las notas de los estados financieros, el mostrarme a mí qué es lo que yo tengo que hacer para saber de dónde salen los datos de los estados financieros, tener claridad de dónde es que se generan esos datos de los estados financieros y que se muestren por acá. El yo irme a esa nota y poder saber cómo está compuesto el saldo del efectivo en caja y banco y poder verlo por acá. Igual acá podemos ver la cartera de créditos, cómo está detallado, créditos comerciales, créditos prorrogados, reestructurados, ¿no? Aquí vemos cómo se detalla, la forma en cómo se detallan todos esos créditos. Y acá, cuál es el detalle específico de las cuentas por cobrar de los clientes, específicamente indicando cuáles son los días de crédito que ellos tienen, cada uno, y cuál es la sumatoria total de ellos. Esto nos debería empalmar con nuestros estados financieros, con el saldo de nuestros estados financieros. Por eso, sumamente importante, sumamente importante indicar este dato por acá, ¿no? Igual sobre el inventario físico, acá se menciona cuál es el inventario físico que está por acá, la cantidad,
el costo unitario y el costo total, ¿no? De cada uno de eso del inventario físico practicado en la entidad. Entonces acá se menciona, miren, cada uno de ellos con la unidad de medida, cuánto es el saldo que había en la presentación al momento del inventario y el costo unitario de ellos. El costo unitario por la cantidad viene dando el costo total. Y este va a ser el saldo total de inventario, que es el que se presenta en los estados financieros, pero que es el que nosotros vemos acá en las notas complementarias en los estados financieros. Muy importante esa parte. Chicos, lo vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Yo les agradezco muchísimo su participación en esta sesión de clase. Les recuerdo, ya anteriormente ya les dije el tema de examen, por favor les pido que vean este video para que sepan la manera de cómo estructurar bien las notas a los estados financieros y saber bien cómo deben de ser presentados. Recuerden, si tienen alguna duda pues pueden escribirme, estoy a la orden y espero verlo en un siguiente video, chicos. Cuídense, saludos.